20 de octubre de 2025. Berlín. Ministerio de Defensa alemán. Boris Pistorius firma un documento que hará temblar los cimientos del Kremlin. 50 casas F-35. 50 portadores de bombas nucleares. La mayor inversión militar alemana en décadas. Pero lo que realmente aterra a Putin no es el número de aviones. Es lo que representan. Porque mientras Alemania se blinda, hay una pregunta que nadie en Madrid quiere responder, ¿y nosotros? ¿Estamos preparados o simplemente miramos hacia otro lado? Esta es la historia de cómo una amenaza nuclear rusa obligó a Europa a despertar. Y de cómo España podría quedarse dormida en el momento más peligroso de nuestra historia reciente. Retrocedamos 6 meses. Primavera de 2025. Los titulares europeos hablan de paz, de diálogo, de distensión. Pero en los pasillos del Ministerio de Defensa alemán, Boris Pistorius estudia informes clasificados que nadie más ve. Informes sobre movimientos de misiles rusos en Kaliningrado. Sobre ejercicios nucleares cerca de la frontera polaca. Sobre declaraciones cada vez más agresivas del Kremlin. Putin no está jugando. Nunca lo ha hecho. Desde la invasión de Ucrania en 2022, el presidente ruso ha convertido la amenaza nuclear en su arma favorita. No la usa. La agita. Como un matón que enseña el cuchillo sin clavarlo. Pero el mensaje es claro: acercaos más, y veréis lo que pasa. Y Europa, dividida como siempre, debate. Francia propone diálogo. Italia pide prudencia. España discute sobre otras cosas. Mientras tanto, Alemania, el país que juró no volver a militarizarse, toma una decisión histórica. Pistorius no es un halcón. Es un socialdemócrata. Un hombre que creció en la Alemania de la Guerra Fría, cuando los misiles Pershing apuntaban a Moscú y los SS-20 soviéticos apuntaban a Bonn. Conoce el precio de la debilidad. Y conoce el precio de la fuerza. En abril de 2025, convoca una reunión secreta con los jefes del Estado Mayor. La pregunta sobre la mesa es simple: ¿puede Alemania defenderse de una agresión rusa? La respuesta es demoledora: no. No con los Tornado que vuelan desde los años 80. No con una flota aérea obsoleta. No sin capacidad de disuasión nuclear creíble. Porque aquí está el secreto que pocos conocen: Alemania no tiene armas nucleares propias. Pero almacena bombas nucleares estadounidenses en la base de Buchel. 20 bombas B-61. 20 armas que, en caso de conflicto, serían lanzadas por cazas alemanes. Es lo que la OTAN llama nuclear sharing. Compartir la responsabilidad. Compartir el horror. Pero hay un problema. Los Tornado que transportarían esas bombas tienen más de 40 años. Son lentos. Vulnerables. Obsoletos. Si mañana estallara una guerra, serían derribados antes de cruzar la frontera. Y Putin lo sabe. Por eso Pistorius toma la decisión. 50 F-35. El caza más avanzado del mundo. Invisible al radar. Capaz de penetrar las defensas rusas. Capaz de llevar la bomba nuclear hasta el corazón de Moscú si fuera necesario. Pero no es solo una compra militar. Es un mensaje político. Un mensaje que dice: Alemania ya no tiene miedo. 8 de octubre de 2025. El Bundestag aprueba la compra de 20 Eurofighter adicionales. Es una concesión a la industria europea, a Francia, que lleva años presionando para que Alemania no dependa de Estados Unidos. Pero es una cortina de humo. Porque 12 días después, el 20 de octubre, Der Spiegel publica la filtración: Alemania no compra 35 F-35. Compra 50. 15 aviones más. 2.500 millones de euros adicionales. Y una declaración de intenciones que hace saltar todas las alarmas en el Kremlin. Porque Putin entiende lo que significa. Entiende que Alemania, el gigante económico de Europa, el país que durante décadas se negó a rearmar, ahora lidera la carrera armamentística. Entiende que Polonia ya tiene F-35. Que Finlandia los ha encargado. Que toda la frontera oriental de Europa se está blindando. Y entiende que su ventana de oportunidad se cierra. Pero aquí está la pregunta que nadie en España quiere hacer: ¿y nosotros qué?
Mientras Alemania invierte 100.000 millones de euros en defensa, mientras Polonia se convierte en la mayor potencia militar de Europa del Este, mientras Finlandia abandona décadas de neutralidad para unirse a la OTAN, España debate sobre presupuestos, sobre prioridades, sobre si es necesario o no, y la respuesta es sí. Es absolutamente necesario. Porque la amenaza no está a miles de kilómetros. Está en nuestra frontera. Rusia no solo amenaza a Ucrania. Amenaza a toda Europa. Y si creemos que podemos quedarnos al margen, que podemos ser neutrales, que podemos esperar a que otros nos defiendan, estamos cometiendo el mismo error que cometimos en 1936. La historia no perdona a los que miran hacia otro lado. 21 de octubre de 2025. Pistorius comparece ante el Bundestag. Su discurso es breve, pero contundente: la renovación de nuestra flota aérea no es una opción. Es una obligación. Una obligación con nuestros aliados. Una obligación con nuestra seguridad. Una obligación con las generaciones futuras que no nos perdonarán si les dejamos indefensos. Las palabras resuenan en todo el hemiciclo. Pero también resuenan en Moscú. Porque Putin sabe que ha perdido. Ha perdido la partida de ajedrez que lleva jugando desde 2014. Ha perdido la apuesta de que Europa se dividiría, de que Alemania se acobardaría, de que Estados Unidos se retiraría. Y ahora, con 50 F-35 alemanes apuntando hacia el este, con la OTAN más unida que nunca, con una Europa que por fin entiende que la paz no se pide, se defiende, Putin se enfrenta a una realidad incómoda: su amenaza nuclear ya no funciona. Porque la disuasión nuclear solo funciona si el otro lado tiene miedo. Y Europa ya no tiene miedo. Pero volvamos a España. Porque esta historia no es solo sobre Alemania. Es sobre nosotros. Sobre nuestra capacidad de respuesta. Sobre nuestra voluntad de defender lo que somos. En 2003, 2 millones de españoles salieron a la calle para gritar no a la guerra. Fue el mayor movimiento ciudadano de nuestra historia. Y tenían razón. Aquella guerra en Irak era una guerra de agresión. Una guerra injusta. Una guerra que no era la nuestra. Pero esto es diferente. Esto no es una guerra de agresión. Es una defensa. Una defensa contra un régimen que ha invadido Georgia, que ha anexionado Crimea, que ha bombardeado Siria, que ha envenenado a disidentes en suelo europeo, que ha amenazado con armas nucleares a cualquiera que se interponga en su camino. Y si creemos que podemos quedarnos al margen, que podemos ser neutrales, estamos equivocados. Porque en esta guerra, la neutralidad no existe. O estás con la libertad, o estás con la tiranía. No hay término medio. Recordemos la crisis de los misiles de Cuba. Octubre de 1962. El mundo contuvo la respiración durante 13 días. Kennedy y Khrushchev jugaron al póker nuclear. Y el mundo estuvo a un paso del apocalipsis. Aquella crisis terminó porque ambos lados entendieron que la destrucción mutua no beneficiaba a nadie. Pero también terminó porque Estados Unidos demostró que estaba dispuesto a defender sus intereses. Que no se acobardaría. Que la amenaza nuclear soviética no funcionaría. Y hoy, 63 años después, Europa se enfrenta a la misma encrucijada. ¿Nos acobardamos ante la amenaza de Putin? ¿O demostramos que estamos dispuestos a defendernos? Alemania ya ha dado su respuesta. Polonia también. Finlandia también. ¿Y España? Porque aquí está la verdad incómoda: España no está preparada. Nuestros cazas F-18 tienen más de 30 años. Nuestro presupuesto de defensa está por debajo del 2% del PIB que exige la OTAN. Nuestra industria de defensa depende de proyectos europeos que llevan años retrasados. Y mientras tanto, Rusia se rearma. China observa. Y el mundo se vuelve cada vez más peligroso. No es una cuestión de militarismo. Es una cuestión de responsabilidad. Porque la paz no se consigue con buenas intenciones. Se consigue con capacidad de disuasión. Con la certeza de que cualquier agresor pagará un precio demasiado alto. Y esa certeza, hoy, no la tenemos. 26 de octubre de 2025. Los primeros F-35 alemanes están programados para llegar a la base de Buchel en 2027. 2 años. 2 años para que Alemania complete su transformación de gigante económico a potencia militar.
Y en esos 2 años, Europa cambiará. Porque la decisión de Pistorius no es solo alemana. Es europea. Es un mensaje a todos los países de la Unión: la era de la ingenuidad ha terminado. La era de la responsabilidad ha comenzado. Pero también es un mensaje a España. Un mensaje que dice: o te subes al tren o te quedas atrás. Porque en el nuevo orden europeo, no hay espacio para los indecisos. No hay espacio para los que miran hacia otro lado. Y aquí está la pregunta final, la pregunta que debería quitarnos el sueño: ¿qué pasaría si mañana Rusia atacara? ¿Qué pasaría si Putin, acorralado, desesperado, decidiera que no tiene nada que perder? ¿Estaríamos preparados? La respuesta es no. No lo estaríamos. Porque hemos vivido demasiado tiempo en la ilusión de que la paz es permanente. De que la historia ha terminado. De que las guerras son cosa del pasado. Pero la historia no ha terminado. Y las guerras no son cosa del pasado. Son el presente. Y si no nos preparamos, serán nuestro futuro. Porque al final, esta historia no es sobre aviones. No es sobre presupuestos. No es sobre Alemania o Rusia o Estados Unidos. Es sobre nosotros. Sobre nuestra capacidad de defender lo que somos. Sobre nuestra voluntad de proteger nuestra libertad. Sobre nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Pistorius ha tomado su decisión. Alemania ha tomado su decisión. Europa está tomando su decisión. ¿Y España? ¿Cuál será nuestra decisión? Porque la amenaza es real. La amenaza está aquí. Y el tiempo de las excusas se ha acabado. La paz no se pide. Se defiende. Con coraje. Con determinación. Con la certeza de que hay cosas por las que vale la pena luchar. Y si no lo entendemos ahora, cuando Europa se arma, cuando Rusia amenaza, cuando el mundo cambia ante nuestros ojos, cuando lo entenderemos. La historia nos juzgará. No por lo que dijimos. Sino por lo que hicimos. O por lo que no hicimos. Y el reloj corre. 50 F-35 alemanes. 2.500 millones de euros. Una decisión que cambiará Europa. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos mirando? ¿O por fin despertaremos? Porque Moscú ya ha recibido el mensaje. Berlín ha hablado. Y el silencio de Madrid es ensordecedor. La pregunta no es si podemos permitirnos defender nuestra libertad. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo. Y la respuesta, amigos, la respuesta la conocéis. Todos la conocemos. Europa se arma. España mira.